les presento la definición de la composición. Para ello es importante, ¿verdad?, observar que la composición está a partir de dos funciones, la función f y la función g. Recordemos que la función f parte de un conjunto A, que lo llamamos dominio, y llega hasta un segundo conjunto B, que lo llamamos codominio, y dentro de ese codominio está el ámbito, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos x, evaluamos y nos devuelve su f de x, o sea, sus imágenes. Pero ahora noten la conexión que tenemos con la función g. La función g resulta que va a partir de el conjunto B, que es el codominio de f, ¿verdad?, donde están también sus imágenes, se va a convertir en el dominio de la función g. O sea, vamos a partir del codominio de f, ¿verdad?, bajo la nueva función g, hasta llegar a un tercer conjunto, el conjunto C, que va a ser el codominio de g. Pero noten algo muy importante, esto que tenemos acá. ¿Qué significa? Que estamos evaluando en la función g al f de x, o sea, a las imágenes de la función f. Y de esta manera podemos hacer la composición, lo que vamos a definir como la composición, que es tener un valor de x de este conjunto A, y a través de todo el cálculo que vamos haciendo, ¿verdad?, de la maquinita, vamos a llegar a el g de f de x, ¿verdad?, que es evaluar f de x dentro de la función g, ¿verdad? Nosotros sabemos evaluar valores de x, ahora lo que vamos a aprender es a evaluar una función dentro de otra función, como lo podemos observar. Ahora veamos algunas observaciones importantes. Como les mencionaba, noten que el codominio de la función f se va a convertir en el dominio de la función g. Ahora, cuando estemos dentro de la composición, recordemos que aquí esto lo debemos de leer así. Primero interviene la función f y luego interviene la función g. Entonces leemos de esta manera, lo leemos al revés. Primero escribimos g y luego escribimos f, así como se puede observar. Y se lee f compuesta en g. Entonces esta es lo que vamos a conocer como la composición. Y noten que va a ir de un conjunto A hasta un conjunto C, pasando por el conjunto B, ¿verdad? Esto es lo que vamos a tener. Esta es nuestra nueva función, que es la composición de la función f en g. Noten algo importante dentro de esa composición, que el dominio de la función composición va a ser el dominio de f. O sea, vamos a partir del dominio de la primera función que tengamos, ¿verdad?, como lo vemos acá. Y el codominio del ámbito de esa composición va a ser el codominio de g, donde van a estar también las imágenes de g, como lo podemos ver acá. Esto es lo que vamos a definir como la composición, ¿verdad? Una función f, una función g, los valores de x, de f, los evaluamos en su función f. Ahora, esos valores que nos devolvió f de x los vamos a evaluar dentro de una nueva función, la función g, y esta nos va a devolver, ¿verdad?, las imágenes de esos f de x, ¿verdad?, que en este caso el f de x va a ser el nuevo x de la función g, por decirlo de alguna manera. Algunas notaciones importantes, chicos, es acerca de cuando leemos la composición. Noten que cuando tenemos esta parte, ¿verdad?, leemos primero f, decimos f compuesta en g, y lo que significa es que a f de x lo estamos evaluando en g, ¿verdad?, como lo podemos observar acá. Ve que la función f queda como dentro de g, entonces por eso es que leemos así, f compuesta en g. Y, ¿verdad?, como les mencionaba, es evaluar f dentro de la función g. Ahora noten esta otra parte. Tenemos esta misma composición de funciones, la f y g, pero vean que aquí cambia. Ahora, ¿quién está dentro? Aquí va a estar dentro g. Entonces significa que g está compuesta en f, porque la función g la vamos a evaluar dentro de la función f, ¿verdad?, como lo podemos ver acá. Entonces noten que esas dos notaciones no son iguales. Este signito que aparece acá significa distintos, o sea, significa que
nosotros, esta primera composición, ¿verdad? Esta composición que tenemos es distinta a la que vimos anteriormente, ¿verdad? Que es la que empieza así, de esta manera, primero G y luego F, para que noten la propiedad que observamos acá, que es conmutativo. Conmutativo es que no son iguales, no pueden ser iguales. Es como que nosotros digamos A es igual a B y B es igual a A, eso se podría cumplir, pero en este caso no se cumple. O sea, las funciones en general no son conmutativas. O sea, no es lo mismo tener F compuesta en G que G compuesta en F. Veamos esto con un poquito más de intuición y veamos en qué trata la composición. Entonces, supongamos que tenemos una función que vamos a definir como la función pizza. Y tenemos una segunda función que es la que vamos a denominar la piña. Si nosotros hacemos la combinación, ¿verdad? De la pizza con la piña o la piña con la pizza, vamos a obtener, bueno, en primer vamos a obtener la primera composición, que es la que nosotros vamos a conocer como la piña compuesta en f. O sea, significa que la función g la estamos introduciendo en la función f, ¿verdad? Y lo que vamos a obtener es, bueno, la pizza hawaiana que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahora vean, digamos, si lo planteáramos al revés, que tengamos esta otra composición, o sea, que a la pizza, perdón, que a la piña la vamos a componer con la pizza. O sea, suena un poco ilógico, pero podría darse y quedaría algo así, ¿verdad? Representado. Significa que la pizza la estamos evaluando dentro de la piña, ¿verdad? Y encontramos que las funciones, la composición, no son iguales. Esto significa distintas.